¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento en una semana que ha estado fuertemente marcada por la COVID-19. Todo el Estado se encuentra, ya lo saben, en estado de alarma, igual que hace algunos meses, pero de momento los datos en las islas hacen que hayamos podido eludir las restricciones más duras. Hemos visto llegar de nuevo a Canarias a los turistas y por eso el Gobierno ha aprobado un decreto ley para exigirles que traigan una PCR hecha. Este ha sido uno de los asuntos por los que se ha preguntado al presidente en las sesiones de control al Gobierno, también por el dinero del que dispondrá Canarias a cuenta de los presupuestos generales del Estado, y la oposición ha exigido más contundencia en materia migratoria. Casimiro Curbelo, el portavoz de la agrupación socialista Gomera, defiende que no solo los pasajeros internacionales se hagan una PCR, considera que los turistas nacionales e incluso los canarios deben realizarse esa prueba como garantía de que el virus no se expanda en las islas. No solo para los turistas que vienen a nivel internacional, sino también de nuestro país a nivel de la península, e inclusive en la movilidad entre islas, tengamos la certeza de que trabajamos para que haya una sociedad sana desde el punto de vista sanitario o epidemiológico. Un año más, la memoria de la Fiscalía ha llegado al Parlamento. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha entregado a Gustavo Matos el informe del año 2019, donde se ha constatado un ligero incremento de los delitos contra la vida y la libertad sexual. Los psicólogos han detectado que los adolescentes son uno de los colectivos más afectados por la pandemia, con un incremento de los trastornos obsesivos. En la comisión se ha hablado también de la nueva ley del menor, en la que ya se está trabajando. Desde luego que la más bonita es ser alcalde de la ciudad donde uno nació, porque es la que te permite tener y hacer una política cercana al ciudadano. Me quedo con la vida local, ayuntamiento. Barco, preferentemente. No queda otra alternativa que llevarlo, pero de forma estresante, porque es verdad que el tiempo es corto, pero se lleva con la normalidad del estrés que uno tiene acumulado en el día a día. Ya me gustaría tener más tiempo, pero desde luego me queda muy poco. Lo dedico, el poquitito que me queda lo dedico a mi nieto Marco, y muy poco a viajar y desde luego a hacer alguna tarea de descanso, porque ya con los años que van pasando ya no puede practicar uno ni la pesca submarina, algo de deporte. Tiene uno tantas anécdotas en tanto tiempo. Recuerdo, siendo alcalde de San Sebastián en el año 1983, que como consecuencia de tener una minoría muy minoritaria, tenía un concejal, el compañero y amigo José Luis Noda, de Laguna Santiago Tesina, que cada vez que tenía que ir a un pleno tenía que ponerle el taxi. Y me acuerdo que una vez el taxi no llegaba y la oposición estaba un poco alterada. Señor Curbelo, ha sido una semana muy importante en lo económico. Se han aprobado los primeros rasgos del proyecto de presupuestos generales del Estado. Conocemos algunas cosas ya de ese documento. ¿Qué es lo que más le gusta de ese proyecto y qué es lo que menos? Bueno, efectivamente, estamos acostumbrados a una anomalía democrática, y es que unos presupuestos de 2018 fueran prorrogados en el 19, en el 20, inclusive pueden tener prórroga, pero ya afortunadamente el Consejo de Ministros lo aprobó. Yo creo que tienen una ventaja en el marco de la incertidumbre y de la crisis global, no solo sanitaria, sino económica y social, y tienen una ventaja, y es la gran dimensión de recursos, no solo de fondos comunitarios y por tanto de la Unión Europea, sino también del nivel de endeudamiento. Hay que tener en cuenta que el Estado va a disponer del orden de 239.000 millones de euros para disponer con las distintas autonomías
y por supuesto estas con las corporaciones insulares, diputaciones, cabildos y ayuntamientos para ir nutriendo de recursos a las distintas instituciones y respondiendo a la ciudadanía. Creo que ese es un elemento muy importante. Y uno segundo es que dispone del orden de 27.000 millones para con las distintas comunidades autónomas, con el criterio de pérdida de actividad económica y la afección a la destrucción del PIB, que en el caso canario es del 21,6%, que no hay ninguna comunidad autónoma donde se haya destruido tanto la economía y el empleo como en Canarias por la dependencia del turismo y del exterior, y digo que esos fondos nos vienen bien también. En el Gobierno de Canarias son optimistas en lo que se refiere a que esas partidas estatales incluyan lo referido al REF, al Estatuto de Autonomía. ¿Es usted también optimista? ¿Cree que se van a incluir por primera vez ese nuevo REF, ese nuevo estatuto en los presupuestos generales del Estado? Bueno, yo creo que ahora no hay excusa. Es decir, si hasta aquí había dificultades porque en los presupuestos prorrogados había que considerar determinados reales decretos ley y convalidarlos en el Congreso, ahora las partidas se contemplan de forma automática en los presupuestos generales del Estado. Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que las singularidades canarias van a quedar reflejadas ahí. Yo no lograría entender que no hayan fondos para la pobreza, o que no, porque entre otras razones Canarias es una comunidad autónoma que tiene una media de pobreza pues superior a otras comunidades autónomas. Ni los fondos para reactivar los planes vinculados a las obras hidráulicas, a las infraestructuras educativas, en fin, a nuestro sector primario. Las incertidumbres iniciales que había referidas al dinero que iba a llegar a Canarias parece que se han despejado, y también se han aprobado en Consejo de Gobierno las cuentas canarias, el anteproyecto de ley, que va a contar con 300 millones de euros más aproximadamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es importante, además de los recursos que vienen de Europa, en los fondos del presupuesto estatal, el Fondo Canario y el Plan de Reactivación. De esos fondos, hace muy pocos días se reunían pues en la conferencia de presidentes, el presidente del Gobierno, que además estuvo presente la presidenta del Consejo Europeo, de la Comisión Europea. Esto hace que se hayan definido los recursos. Este presupuesto hoy, el presentado, tiene un incremento, a pesar de las dificultades, tiene un incremento del orden del 5%, que se pondría en torno a 8.375 millones de euros. Y es muy bueno que sea así. Muy bueno que sea así para garantizar lo que hemos dicho. Vamos a garantizar, en primer lugar, que los servicios esenciales no mermen. Del mismo modo que tenemos que trabajar ahora mucho para activar el empleo, para dinamizar la economía, apostar por el cambio para no depender tanto del exterior. Y de cómo sigue evolucionando la pandemia va a depender mucho la economía, lo decía usted, y ahora, en pleno estado de alarma, Canarias queda fuera del toque de queda de momento, pero eso que por un lado puede beneficiar al sector turístico, a la hostelería y demás, ¿no cree que puede suponer, digamos, una relajación entre los ciudadanos? Nosotros, los canarios, nos beneficiamos de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel epidemiológico muy inferior. Pero eso no quiere decir en modo alguno, y sobre todo pensando en el invierno y el nivel de las gripes que puedan afectar a los ciudadanos canarios, eso no quiere decir en modo alguno que nos vayamos a relajar, porque yo creo que una de las claves, y donde se ha demostrado que hay determinados contagios, es en los determinados actos vinculados a la familia y los actos nocturnos. Por esa razón, yo creo que nosotros tenemos que ser consecuentes, responsables, como lo estamos haciendo hasta aquí, para que cumplamos con las normas. Yo creo que por esa razón es bueno que el Gobierno haya aprobado ese contenido de decreto ley para hacer posible que todos los ciudadanos vengan con las pruebas hechas, las pruebas PCR o antígenos. Yo espero que, independientemente de que lo hagamos en Canarias, no solo para los turistas que vienen a nivel internacional, sino también de nuestro país a nivel de la península, e inclusive en la movilidad entre islas, tengamos la certeza de que trabajamos para que haya una sociedad sana desde el punto de vista sanitario o epidemiológico. Pero yo no renuncio tampoco a que el Gobierno de España adopte esa decisión
a nivel de aeropuertos y en los lugares que sea posible, para tener la certeza que convivimos con el coronavirus, pero lo hacemos desde la garantía de seguridad para los que nos visitan y para los canarios que estamos aquí. ¿Es usted, por tanto, partidario también de que las personas que viajen entre islas tengan algún tipo de forma de acreditar que están sanas? ¿De qué manera? Bueno, yo soy partidario de que cualquier medida que introduzcamos para mejorar la seguridad sanitaria son buenas. Hasta aquí yo recuerdo que durante el confinamiento pues hacíamos determinadas cosas, tomar la temperatura, en fin, pero yo creo que eran muy rudimentarias. Ahora la única manera de que una persona circule con seguridad es teniendo la prueba PCR hecha. Solamente pensar el haber levantado las restricciones a Alemania, Reino Unido, inclusive Países Bajos recientemente, porque son nuestros principales países emisores de turistas. Eso es una realidad que nos viene bien. Ahora se está haciendo estos días sin las pruebas PCR, pero desde luego desde el lunes comenzarán indudablemente a hacerlas y eso es bueno para todos y para la seguridad de todos. Pues lógicamente las tienen que hacer en origen. ¿Quiénes? Con cargo al turista, al turoperador o a la aerolínea. Tú y Holanda ya ha dicho que están dispuestos a asumir esas PCRs en origen. Sí, yo creo que nadie se está negando y es mejor por el procedimiento, porque este contenido de decreto ley va desde el punto de vista jurídico-legal, va a refrendar el derecho que tiene el establecimiento a exigir la prueba. Si no la tuviera hecha, pues se habilitará, que parece que se puede habilitar a las farmacias o a un centro sanitario próximo, en fin. Yo creo que tenemos que ser pragmáticos. Aquí lo que quiero es indicar que a veces utilizamos la política para todo, y la política hay que utilizarla con sentido común, y con sentido común para cooperar. El plan Reactiva, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Canaria prácticamente no es un plan del gobierno, es un plan de la sociedad. Compromiso compartido, decía usted. Indudablemente, compartido, sindicatos, patronal, con todos, y eso es bueno, porque todos nos sentimos reflejados en ese documento que va a dirigir, aunque es flexible y dinámico en el tiempo, pero va a dirigir las inversiones en el futuro próximo. Y es más difícil que se equivoquen 7 grupos parlamentarios que 4, ¿no? Por tanto, yo valoro muy positivamente la capacidad de diálogo y la capacidad de acuerdo. Pues con todos esos condicionantes que hemos visto, de los que estamos hablando, pandemia, situación económica y demás, debe ser complicado o no debe ser sencillo, me imagino, ejercer labores de gobierno. ¿Cómo va el pacto? Bueno, yo si tuviera que definirlo muy brevemente, Canarias tiene el mejor gobierno en la peor época. Creo que hoy los ciudadanos canarios, que el tiempo corto de esta legislatura han vivido tantos elementos negativos, que no voy a describirlos, pero los ciudadanos los conocen perfectamente. Este último es el peor. Es verdad que no es solo y exclusivamente de Canarias, es una pandemia mundial, y por tanto se conformó un pacto que afortunadamente, por eso digo que es el mejor pacto en la peor época, afortunadamente para la gente que lo pasa peor. Si hubiera gobernado un partido que no tuviera en su ADN, en su esencia, el trabajar por la clase que tiene más dificultad, es decir, por los enfermos, por la educación, por la dependencia, lo hemos visto. El ingreso mínimo vital es verdad que no ha tenido el resultado deseado, o la prestación canaria de inserción, pero han habido medidas, o los ERTE, o los fondos ICO. Si hubiera gobernado un partido que no fuera progresista, las decisiones hubieran sido algunas parecidas, pero otras no tanto. Por tanto, yo creo que este pacto que se selló en su momento, lo he dicho en alguna ocasión, es verdad que reiteradamente algunos quieren vivir de ese caldo de cultivo que parece que da un atractivo en algún medio de comunicación, pero no tiene ningún sentido. Es decir, en la parte que me afecta, soy consciente de la realidad que vive Canarias, soy consciente de cuáles son las limitaciones de un pacto de gobierno
como el que hoy gobierna Canarias, y desde luego si alguna vez un pacto en el pasado reciente ha tenido una fortaleza muy potente, es el pacto de gobierno que actualmente tiene Canarias, por tanto con mucha vida y con mucho futuro, hasta 2023. Sin embargo, desde que se celebraron las elecciones autonómicas, el papel de Agrupación Socialista Gomera, de Casimiro Curbelo como, digamos, bisagra para formar un pacto hacia un lado o hacia otro, también ha quedado patente. En este tiempo, en este año que ya ha transcurrido desde que se firmó el Pacto de las Flores, ¿le han tentado para formar algún otro pacto alternativo? Pero cuando se trata de dos, si uno no tiene voluntad de hacer una cosa, no la hace. O sea, que le han tentado. Por ejemplo, no, porque después se mezclan el acontecer político que tiene lugar por la singularidad de esta tierra que vivimos en isla. La visita del señor Casado a La Gomera se interpretó... Llamó mucho la atención. Claro, pero bueno, puede llamar la atención, pero indudablemente, independientemente cuál sea el objetivo del interlocutor, otra cosa distinta es lo que piense el que recibe ese mensaje o la interlocución. Tentaciones han habido, las habrán, y las hay hoy y las habrán en el futuro. Pero eso no quiere decir en modo alguno que no siga reconociendo que efectivamente lo mejor para Canarias, para el conjunto de los ciudadanos que van a tener serias dificultades, es un pacto de gobierno progresista, este pacto de gobierno que, insisto, tiene vocación de continuidad y desde luego concluirá en el año 2023. ¿Se ha referido usted a la intención del interlocutor? La intención de Pablo Casado cuando llegó a La Gomera, cuando se reunió con usted, era esa tentación, esa conversación relativa a un posible gobierno alternativo. Bueno, yo me refiero a Pablo Casado como líder político del Partido Popular porque es la más reciente, pero interlocutores siempre hay otros de otras fuerzas políticas, puede ser el propio Fernando Clavijo o inclusive de otras fuerzas políticas. Por tanto, yo creo que vivimos en una comunidad autónoma donde todos somos necesarios, pero cada uno tiene su papel. Hay que tener en cuenta que el propio Partido Socialista tiene muchas tentaciones de algunos de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, pero no tiene ninguna lógica que, teniendo la posibilidad de darle estabilidad y vida a un pacto progresista, pues se haga con quienes durante algún tiempo, mucho tiempo, han tenido la posibilidad de tomar decisiones en esta tierra. Es verdad que la realidad de la casuística electoral y de representación parlamentaria a mí y a la Agrupación Socialista Gomera nos han situado en un punto clave, de tal forma que en su día podíamos haber tomado una decisión respecto de un pacto de gobierno, pero nosotros hemos creído que lo mejor para Canarias en una época difícil es lo que hemos hecho. Me siento satisfecho de haberlo hecho y desde luego en este caso lo que hace falta es darle continuidad y darle proyección. Pues muchísimas gracias, aquí dejamos la entrevista, gracias por habernos dedicado esta mañana y seguimos en contacto aquí en el Parlamento. Muchísimas gracias, Marta. Una semana después de que Alemania, Reino Unido y Países Bajos levantaran las restricciones para viajar a Canarias, el Gobierno regional ha aprobado un decreto ley para dar seguridad a la llegada de esos turistas. Fue un asunto que se debatió en varios momentos del Pleno, pero el fenómeno migratorio y la exigencia de soluciones al Estado y a la Unión Europea centraron gran parte de la sesión. La oposición pide explicaciones ante la reciente llegada de turistas al archipiélago. 37 vuelos y que ustedes no hayan tomado todavía las medidas para que esos viajeros no traigan a Canarias casos de coronavirus. Somos la primera comunidad de todo el país que ha puesto sobre la mesa un decreto ley para dar mayor seguridad a la llegada de turistas. Intenso debate en el Pleno por la crisis migratoria que sufren las islas. El Gobierno reconoce que la situación es inaceptable. El diagnóstico todos lo conocemos, todos sabemos cuáles son las medidas. Plántese en Madrid, señor Torres. Había 1.300 personas, quedan 800 y pico, no debe quedar nadie, deben estar en instalaciones militares o de otra índole, titularidad del Estado. Se lo exigimos al Gobierno de España, levamos la voz, hablamos con todos los ministros. ¿Qué acciones e iniciativas? Me consta que el Gobierno no se está conformando. Necesitamos que pueda abrirse el espacio aéreo. Nos decía el cónsul de Marruecos que es otra iniciativa, el de Canarias, hablar con el cónsul de Marruecos y pedir ir a Marruecos
que a partir del 6-8 de noviembre se abre ese espacio aéreo. Presidente, ¿qué valoración hace usted de la conferencia de presidentes del día de ayer? La Unión Europea no puede mirar hacia otro lugar cuando tenemos un fenómeno migratorio. Ese fue el gran déficit del acuerdo europeo. Y a Van der Leyen se lo dijimos con claridad. ¿Hasta cuándo va a permitir usted, señor presidente, que lo que tenga que ver con Canarias nunca sea prioritario para el Gobierno del Estado? Lo que es lógicamente prioritario es que se resuelvan los problemas. Algunos se han resuelto, el convenio de carreteras, los 500 millones más 500 está resuelto. En los presupuestos generales del Estado hoy se presenta el anteproyecto del Consejo de Ministros. De cómo queda reflejado en ese presupuesto las singularidades canarias. Por primera vez tendremos un presupuesto con el nuevo Estatuto de Autonomía y el REF aprobado en el año 2018 contenidos en él. Torres añadió que con los fondos del Estado y las transferencias europeas se aporta certidumbre a las cuentas canarias. Ese pleno coincidió con la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de presupuestos generales del Estado, una norma que Canarias espera que recoja los aspectos incluidos en el REF y el Estatuto de Autonomía. Estoy convencido que un presupuesto de esta dimensión, absolutamente oportuno ante esta crisis, además de las políticas generales que compartimos, que ayudan a los sectores más desfavorecidos y tiran de la economía, tendrán que respetar los derechos económicos, fiscales y estatutarios de esta comunidad y, si no fuera así, este Parlamento tomaría cartas en el asunto. El Partido Socialista en Canarias considera que las cuentas del Estado son muy positivas para las islas, si bien su secretario de organización reconoce que algunas partidas son insuficientes, pero confía en que puedan mejorarse durante la negociación. Hay partidas insuficientes, somos conscientes de ello, y lo que pido es la altura política de todos los grupos para que aporten. Tenemos una oportunidad de oro, con enmiendas que se puedan realizar tanto en Congreso como en Senado, tendremos la posibilidad de mejorar un documento que aumenta y que desde luego es el mayor que hemos encontrado en la historia que va a venir a Canarias. Sin embargo, para los nacionalistas canarios, a día de hoy el presupuesto estatal incumple lo recogido en el régimen económico y fiscal y piden que se corrija. En el momento peor de una crisis y con un presupuesto más expansivo, y vuelvo a insistir en esto, son los peores presupuestos del Estado para la comunidad autónoma. Esto que está ocurriendo va a lastrar la recuperación de Canarias y le va a ocasionar a nuestra población sufrimiento, pobreza, desempleo y miseria. Esa norma condicionará el presupuesto de Canarias, que también esta semana ha salido del Consejo de Gobierno. Son unas cuentas que crecen en torno a un 5%, unos 300 millones de euros, y cuya letra pequeña se conocerá el viernes 6 de noviembre, cuando serán presentados en el Parlamento. En el Pleno, en la conferencia de presidentes y también mediante un escrito formal, el Gobierno de Canarias ha exigido al Estado que solucione la situación del muelle de Arguineguín, donde centenares de personas siguen pasando los días. La oposición ha acusado al Ejecutivo canario de pasividad, y todo en una semana en la que más de 200 personas han perdido la vida intentando llegar a las islas. La oposición acusa al Gobierno de ser cómplice del Gobierno del Estado ante el problema migratorio. Y la desidia del Gobierno de España ha convertido de facto a Canarias en una cárcel, con la complicidad del Gobierno de Canarias. Están provocando una crisis humanitaria aquí, en las islas. Lo estamos viviendo en el muelle de Arguineguín y ustedes no pueden seguir con este tono. Tienen que ser más exigentes. Rectificación inmediata de la política migratoria del Gobierno español, la del Gobierno canario, que hasta la fecha se ha caracterizado fundamentalmente por el sometimiento y la debilidad a los intereses de Marruecos. Los grupos que apoyan al Gobierno piden más implicación del Estado y destacan la acción del Ejecutivo con los menores esta semana. Seguimos teniendo esta llegada masiva de migrantes y por el otro lado no tenemos recursos, y básicamente no tenemos esos recursos porque no tenemos las competencias. Lo que ha hecho este gobierno recientemente fue ni más ni menos que devolver los niños y las niñas con sus madres y sus familias, haciendo una crítica pertinaz de lo que estaba haciendo la Fiscalía. Una política de una vez por todas integral, con los derechos humanos como eje central de esas políticas, y segundo, la coordinación entre los ministerios. La Unión Europea tiene la obligación de abordar el fenómeno de la inmigración bajo un punto de vista humanitario, de forma coordinada entre todos los gobiernos y que aporte una solución europea basada en los principios de la solidaridad. El Gobierno asegura que todas las competencias directas se están ejerciendo, pero además que asumen todas las responsabilidades. El Gobierno de Canarias hoy
está remitiendo una comunicación escrita requiriendo formalmente a las autoridades del Gobierno de España para que se resuelva con carácter inmediato la situación del puerto de Arguineguín. Cerca de 6.000 inmigrantes se encuentran acogidos actualmente en las islas, el doble que a principios de mes. El fiscal superior de Canarias ha entregado al presidente del Parlamento la memoria de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2019. Luis del Río hablará con detalle del contenido de la memoria en comisión, pero solo ha adelantado que no se han registrado grandes cambios respecto al año anterior. Eso sí, con cierto incremento, ha dicho, de los delitos contra la libertad sexual y contra la vida. Del Río también se ha referido a los cambios que la Administración de Justicia ha tenido que llevar a cabo como consecuencia de la pandemia. Teletrabajar en algunos casos, en otros casos reforzar todo lo que era la posibilidad de celebrar videoconferencias, que eso ya estaba previsto con anterioridad y ya venían funcionando, pero hubo que reforzarlas porque lo que antes era, digamos, la excepción, ahora en estos momentos, incluso en meses pasados, se convirtió en la regla general. Los menores y adolescentes están siendo uno de los colectivos más vulnerables a consecuencia de la pandemia y los expertos que trabajan con ellos han detectado un incremento en los trastornos obsesivo-compulsivos. Sobre esa preocupante tendencia se ha hablado en la comisión que estudia la situación de la infancia en Canarias. Aumentan los casos de los trastornos obsesivo-compulsivos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los expertos ven de vital importancia la unión entre la sanidad, la educación y el bienestar social, además de la creación de un plan de salud mental específico para menores. Y se desconoce el impacto que esta situación de alerta sanitaria tan extraña y desconocida para la comunidad científica va a tener en los problemas emocionales y mentales. Una cosa está clara, el TOC ha aumentado. Los niños y adolescentes han sido los más vulnerables junto a los mayores en estos últimos meses. Los menores con algún tipo de discapacidad intelectual, incluido un subgrupo de menores con trastorno del espectro autista, ha sido uno de los colectivos más vulnerables aún ante la pandemia por COVID-19. Por ello, se aboga por una nueva ley del menor para nuestra comunidad autónoma. Nuestra ley es del año 97, pues también parece aconsejable una nueva ley, que es en lo que se está trabajando. Hay una serie de artículos que expresamente hacen referencia a familias, jóvenes, personas menores de edad, y que va a, de alguna forma, a garantizar pues, esta protección social, jurídica, económica, y dice para todas las modalidades de familia. El objetivo no es otro, sino adaptar la realidad actual a las normas que van a aplicarse. Sanidad ha detectado una relajación en las medidas para evitar la pandemia, sobre todo en el ámbito familiar y social. Fíjense que un 85% de los brotes se dan en esos entornos. Es la razón que ha encontrado el Gobierno para que haya muchos más casos en Tenerife que en otras islas. Señor consejero, esta pregunta va porque desde el Partido Popular, como usted bien sabe, insistimos en que la permanente revisión de la situación y evitar el relajamiento es la clave absolutamente de todo. Si nos atendemos a los datos de las últimas semanas en la isla de Tenerife, hay un factor que llama poderosamente la atención. Más del 85% de los brotes que se han producido en el entorno familiar. Este indicador lo que nos apunta con claridad es que hay un exceso de relajación social. El decreto ley aprobado por el Ejecutivo para que la llegada de turistas se haga de forma segura no gusta a la oposición. Consideran que llega tarde y que no se puede dejar la responsabilidad del control a los establecimientos. La consejera de Turismo ha defendido como la mejor opción en estos momentos precisamente ese decreto. Sin dejar de pedir la realización de los test en puertos y aeropuertos, Yaisa Castilla ha defendido el decreto ley que pretende dar seguridad a la llegada de turistas. De la misma manera que se le pide un DNI, una tarjeta de crédito y cualquier otra cosa, un certificado de la autoridad sanitaria competente en el país del que venga el turista en el que diga que se ha hecho el test con determinados requisitos. Hemos conseguido pasar de una situación en la que el sector turístico de Canarias tenía que hacerse cargo de toda la logística enormemente abrumadora y compleja a pasar a descargarlos absolutamente de coste económico y logístico.
Un decreto criticado duramente por la oposición, que lo considera insuficiente. Hemos llegado al mes de octubre, a nuestro comienzo de temporada alta, y la realidad es que el sector sigue en parálisis. Lo único que han hecho, ¿sabe qué ha sido, señora consejera? Descargar en los hoteleros la responsabilidad de control de una pandemia. Es lo único que ha hecho usted, señora consejera, y su Gobierno. Hasta que no entiendan que necesitamos control sanitario serio a todo el que llega a Canarias, a todos, es una irresponsabilidad recibir gente desde lugares con índices de contagio muy preocupantes. Los grupos que sustentan el pacto respaldan las medidas y ponen por delante la importancia del control de los turistas. Las críticas, si son constructivas, son bienvenidas. Lo que no podemos decir es que no se está haciendo nada, porque decir eso es faltar al respeto a una gran cantidad de trabajadores públicos. Nuestro objetivo, desde nuestro punto de vista, ¿cuál debe ser? Que los turistas vengan testados en origen y que además no lo paguen ni lo sufraguen las instituciones canarias. Seguir trabajando para que AENA, que al fin y al cabo es un ente público, tenga esa disponibilidad de que en este suelo cúblico se lleven a cabo las pruebas, yo creo que tiene que seguir siendo el objetivo. Canarias es la única comunidad autónoma en la que no se aplica el toque de queda. ¿Algo habrá hecho el Gobierno de Canarias para lograrlo o es por obra y arte del Espíritu Santo? Optimistas por el levantamiento de los vetos, los grupos prefieren ser prudentes a la hora de hacer previsiones. Representantes de varias asociaciones de lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, han conversado con el presidente del Parlamento. Se trata de una enfermedad degenerativa que ocasiona debilidad muscular y puede terminar en parálisis total. Estas entidades han iniciado una ronda de reuniones con distintas administraciones de las islas para pedir que se incremente la investigación en busca de un tratamiento eficaz. El Parlamento ha aprobado esta semana una declaración institucional en defensa de los bahá'ís de Irán. Con ella, la Cámara quiere rechazar la persecución denunciada por este colectivo, que se considera la fe independiente más extendida en el mundo, y defender sus derechos y libertades fundamentales. La interpelación es una iniciativa de control parlamentario que pueden formular los grupos para preguntar sobre los motivos o propósitos de la conducta del Gobierno de Canarias sobre cuestiones de política general o sectorial. Grosso modo se diferencia de una pregunta oral o por escrito en que la interpelación lleva aparejada consigo una crítica a la gestión del Ejecutivo. Las interpelaciones pueden estar dirigidas tanto al Gobierno en su conjunto como a un miembro concreto del gabinete y pueden abordarse tanto en comisión como en pleno. Además, pueden dar lugar a mociones para que la Cámara se pronuncie al respecto si así lo solicita el grupo que ha formulado la interpelación. Estas mociones se debatirán como proposiciones no de ley. Gustavo Matos se ha reunido con la Asociación Amigos del Museo Histórico Militar, integrado en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. El colectivo le trasladó a Matos su propuesta de actividades relacionada con el centenario de la marcha de la Batería de la Montaña de la Laguna al acuartelamiento del Cristo el 14 de septiembre de 1921. Hace muy pocas semanas se conmemoró el 10º aniversario del fallecimiento de Adán Martín, quien también habría cumplido años en este mes de octubre. Esta semana, como homenaje, el Parlamento ha inaugurado la exposición Adán Martín in Memoriam, en la que el fotógrafo Carlos González ha reunido algunas de las mejores instantáneas de su etapa como presidente del Gobierno. Son los recuerdos de una legislatura al frente del Ejecutivo Autonómico, las instantáneas que resumen el paso de Adán Martín por la presidencia de Canarias entre los años 2003 y 2007, momentos inmortalizados a través del objetivo de Carlos González, el fotógrafo que le acompañó en ese viaje. Hoy echamos en falta perfiles como el de Adán Martín, de estadistas, de gente capaz, si me permiten el símil futbolístico, de levantar la cabeza, parar el balón y ver el terreno de juego completo. Creo que fue de los primeros políticos que fue capaz de ver Canarias como un conjunto. Su familia recuerda aquellos años como los más intensos, pero también los más complicados en la vida política de Adán Martín. Hace algunas semanas, el Parlamento aprobaba una PNL impulsada por la propia familia para crear un archivo documental de los expresidentes canarios. Espero que ambas iniciativas contribuyan a mantener viva la memoria de Adán, y con estos tiempos tan complicados y convulsos, pues también contribuyan
a poner en valor y a dignificar la vida pública. La exposición se podrá visitar en la sede de Teobaldo Power hasta el 6 de noviembre. Pues aquí terminamos, volvemos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias a través de nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una feliz semana. Adiós.